¿Cómo están? Buenos días. Qué bueno que estamos juntos esta mañana. Y yo creo que tuvimos una alabanza gloriosa el día de hoy. Y no porque otros momentos de alabanza no lo sean, sino porque cada día que tú y yo le cantamos al Señor, Él no se queda con nada. Tú y yo le ofrecemos un canto espiritual a nuestro Dios y Él nos lo regresa, pero con esa bendición que impacta nuestro corazón, que impacta nuestro vivir. Y el día de hoy quiero invitarte a que vayamos al Salmo 101. Amén. Ustedes han oído hablar del rey David. Yo creo que todos hemos oído hablar de él. Y siempre pensamos, ¿cómo fueron los hijos de David? ¿Cómo fueron las hijas de David? Fueron difíciles, ¿no? ¿Cómo fue David en sí? Y uno piensa, bueno, pues tuvo su esposa Betsabé, pero antes mandó matar al esposo. Y uno puede pensar tantas cosas de David. Y incluso uno puede hasta juzgarlo. Pero te digo algo, a Dios no le interesa cómo vivió David. A Dios lo que le interesa es el momento en que Él hace un pacto, una comunión con Él, con Dios, y que ese pacto y esa comunión que hace le da un fresco y nuevo vivir. A Dios no le interesa cómo viviste hoy antes de venir aquí o qué pasaste. A Dios no le interesa cómo viviste ayer, antier, o cómo ha sido tu vivir en estos últimos tiempos. A Dios lo que le interesa es cómo vas a vivir de hoy en adelante. ¿Cómo vamos a vivir de hoy en adelante? Eso es lo que le preocupa al Señor. Y te digo algo, cuando estuve yo reflexionando en eso, yo me di cuenta de este Salmo 101 en esta semana. Y me di cuenta porque empieza este Salmo 101, empieza con una promesa. Si tu Biblia tiene subtítulos, o la versión que tienes tiene subtítulos, dice promesa de vivir rectamente. Y eso es lo que le preocupa a Dios, que tú y yo podamos vivir rectamente de aquí en adelante. Del vivir anterior a Dios ni le preocupa, sino a Dios lo que le da gusto y lo que le llena de alegría es cómo vas a vivir de aquí en adelante. De aquí en adelante. Es increíble que tenemos esa oportunidad con Dios, que a Dios no le preocupa qué hacías, cómo fuiste, de dónde venías. Como yo les decía, podemos ver muchas cosas negativas de David, pero ¿sabes quién escribió este Salmo 101? Este Salmo 101 David lo escribe, y de la manera que lo escribe, ese es el propósito que vamos a tener hoy. Fíjate cómo empieza escribiendo David. Y yo creo que hay ocasiones que así llegamos con Dios, pidiéndole tú y yo misericordia. Señor, ya perdóname, no he hecho lo recto delante de ti, no he caminado de acuerdo a los principios que tú tienes, no he podido comportarme de acuerdo a lo que tú me has enseñado a través de los años, a través de la vida. Ayúdame, mi Dios. Y por eso aquí David, cuando escribe, dice: misericordia y juicio cantaré. Él quería cantar, hacer salmos que hablaran de la misericordia y del juicio. Dice: a ti cantaré yo, oh Dios, entenderé el camino de la perfección
cuando vengas a mí. David estaba arrepentido del vivir que había tenido, pero aquí hacía una de las invitaciones más lindas y tiernas que yo vi en el caminar de David. Dice, cuando vengas a mí. Y yo creo que hoy es el momento en que tú y yo le podemos decir a Dios precisamente así: ven a mí, Señor Jesús, entra en mi vida. Entra en mi vida, Dios, abre la puerta, yo quiero caminar contigo, ya no me quiero desviar hacia ningún lado, quiero estar en tu presencia, Dios. Y hay ocasiones en que así Dios nos demanda y nos lo dice. A lo mejor cuando éramos jóvenes y nuestros padres conocían de Dios, nos decían, cambia, es tiempo de cambiar, es tiempo de caminar con Dios. Y hacíamos más caso a los placeres del mundo, a los placeres de la juventud, que a Dios mismo. Pero hoy ha llegado el tiempo de decirle a Dios, yo te quiero en mi vida, Dios. Así como David le decía, voy a cantar de misericordia y de juicio, a ti te voy a cantar, Dios. Entenderé el camino de la perfección. O sea, hay un camino que se puede vivir con perfección, con gozo, con alegría. Hay un camino, dice aquí, Señor, yo quiero entenderlo cuando vengas a mí. Se necesita caminar con Dios para entender un camino de perfección, un camino que nos lleve hasta la estatura de ese varón perfecto que es Jesús. Y dice aquí, en la integridad de mi corazón, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. ¿Qué tan confiado tú te sientes de andar con esa integridad de corazón en medio de tu casa? ¿Sí caminas alegre en tu casa? ¿O vas caminando y vas pensando, ay, si mi esposa supiera? Ay, si mis hijos se dieran cuenta. Ay, si... y ni caminas a gusto en medio de tu casa porque te sientes mal. Hay ocasiones que ni ganas de llegar tienes a tu casa porque no tenemos un corazón íntegro delante del Señor, sino fallamos. Dios nos da una oportunidad y volvemos a fallar porque no estamos bien tomados de la mano de Dios. Y hay ocasiones que no entendemos cómo caminar bien con Dios porque no le hemos dicho a Jesús, ven a mí, ven a mi corazón, ven a mi vida. Y aquí David descubrió el secreto, por eso le dijo, cuando vengas a mí, cuando vengas a mí. Y le decía, cuando vengas a mí, Señor, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Entonces sí voy a caminar feliz en mi casa. Entonces sí voy a caminar feliz en medio del palacio. ¿Todos tenemos un palacio? Entonces decir, bueno, pues mi palacio es del Infonavit de 4x4, pero no importa, es palacio. Y te digo una cosa, vas a poder andar con ese corazón alegre en medio de ese lugar. Y dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Ya no voy a ser injusto, Señor, porque tú estás en mi vida y porque puedo caminar un camino perfecto, un camino recto delante de ti. Y dice, ¿sabes qué, Dios? Yo ya no voy a poner cosas injustas en mis ojos. Ya no, se acabaron todas las injusticias. Yo quiero ser justo, primeramente con los de mi casa. Con ellos voy a ser justo. Quiero ser justo con mi esposa, quiero ser justo con mis hijos, quiero ser justo con mis padres, quiero ser justo con la gente que me rodea en el hogar donde yo vivo. Y luego dice aquí, ojalá y así lo viéramos. Fíjate nada más, aborrezco la obra de los que se desvían. ¿Tú conoces gente que se desvía del propósito y del camino de Dios? Y que en muchas ocasiones dijiste, pues son mis amigos.
pero se desviaron de Dios. Conocían a lo mejor de Dios, pero se apartaron del camino de Dios. Ya no caminaron en el propósito de Dios, se desviaron. ¿Y qué es lo que aquí dice David? Dice, ¿sabes qué, Dios? Aborrezco la obra de los que se desvían. Pero hay ocasiones que decimos, no, es que este amigo, esta amiga, esta conocida está tan desviada del Señor, o está tan desviado del Señor, que lo voy a ganar. Y en lugar de ganarlo, te desvías junto con él. Empiezas a hacer las cosas que no convenían a Dios, y eso no es bueno delante de los ojos de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aborrecer la obra de los que se desvían, de esa gente que está caminando con Dios y se ha desviado. Aborrecer la obra, aborrecer lo que hacen. No dice aborrecer a la persona. ¿Ya te diste cuenta que no dice aborrecer a la persona? Dice, aborrezco la obra de los que se desvían, porque hacen cosas malas, hacen cosas no correctas. Pero no dice aquí que tenemos que aborrecer a las personas. Esas obras malas sí tenemos que señalarlas. Si tú amas, si tú tienes un aprecio, un afecto sobre una persona, ¿sabes qué? Yo creo que ha llegado el momento en que tú y yo le podamos decir, sabes que lo que haces no está bien delante de los ojos de Dios. Y a lo mejor te van a decir, ay, ¿a poco tú muy bueno? No bueno, pero trato de enmendar mi caminar con Él. Trato de caminar con Dios. Dice, aborrezco la obra de los que se desvían, y ninguno de ellos se acercará a mí. No te juntes con los que están en el camino desviado, porque si te juntas con los que están en el camino desviado, te vas a desviar. Te vas a desviar. Satanás es muy astuto para ponernos o llevarnos con gente que está en el camino desviado, y nos vamos a desviar, porque acuérdense que vivimos en un mundo espiritual, y hay espíritus que se contagian unos a otros, y no debemos de permitir que nuestro caminar y nuestro vivir se contagie espiritualmente. Luego, ¿qué continúa diciendo aquí? Corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. O sea, cuando tú y yo queremos caminar con ese camino de la perfección, cuando queremos caminar rectamente, aquí nos da una de las estrategias más claras, como dice, el corazón perverso se apartará de mí. Que la gente de corazón perverso se aparte de mí. ¿Cuántas veces oramos como dice la Escritura, Señor Jesús, hazme invisible a ojos de gente mala con corazón perverso? Así, queremos que Dios nos cuide, queremos que Dios nos proteja, que Dios nos aparte de toda esa gente que vive bajo violencia o es violento. Pero ¿qué hacemos? Lo que debemos de hacer es, como dice aquí, ese corazón perverso se apartará de mí y no conoceré al malvado. ¿Conoces gente mala? ¿Conoces gente que hace el mal? ¿Sabes qué? Ya ha llegado el momento en decirle a Dios, ¿sabes qué? Dios, yo ya no quiero conocer al malvado. No dejaré de orar por ellos, pero yo no quiero, como aquí lo dice, que se acerquen a mí. Yo no quiero que se acerquen a mí. Yo voy a seguir orando por ellos. Yo voy a seguir orando por mis amistades. Voy a seguir orando por mi familia. Voy a seguir orando por mis hijos, por mi esposa, por mis padres. Por todos voy a seguir orando. Pero aquella gente que daña con su corazón, apártala de mí, Dios. Apártala. Y continúa diciendo el versículo número 5. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. ¿Qué significará esto? Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré.
¿Qué te imaginas que quiera decir esto? Calumnia. Exactamente, la calumnia. Aquel que calumnia a su prójimo. ¿Y cómo es eso? Pues cuántas veces la gente señala a otras personas nada más con el propósito de calumniarlos, de señalarlos, de quitar el buen nombre en ellos. Y sabes que Dios no quiere que tú y yo vivamos así. No podemos hacerlo. Y dice aquí, yo lo destruiré. ¿Cómo vas a destruir a una persona que hace eso? Tú has de decir, ¿destruiré al prójimo? No, destruirás sus obras. ¿Cuántas ocasiones podemos encontrar gente que habla a las espaldas de otro? No, si le conociera, no, hace esto y esto y esto, y siempre hace cosas malas y vive muy mal, y no te imaginas lo que muchas ocasiones dice de ti. Si a mí me lo estuvieran diciendo, y de repente va pasando la persona, mira, qué bueno que me estás diciendo, por cierto, aquí viene, ¿por qué no le dices todo lo que hace? Imagínate, ¿qué sucedería? ¿Qué pasaría? Destruiríamos esa obra de calumnia. Pero hay ocasiones que hasta decimos, no, pues cuéntame más, a ver qué más hizo y qué más pasó, qué más hace. No, yo creo que, mira, por cierto, aquí viene, ¿por qué no se lo dices? ¿Por qué no se lo dices? Y dicen, no, es que yo te lo decía a ti secretamente. ¿Y por qué no se lo dices a él también, no a ella también? Por eso aquí dice de una manera muy especial, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No es de desaparecerlo ni quitarle la vida, sino es acabar sus obras. Y luego continúa diciendo aquí, no sufriré al de ojos altaneros y corazón vanidoso. Yo no voy a sufrir al de ojos altaneros y corazón vanidoso. ¿Sabes qué? Tú y yo no debemos más de sufrir porque la gente nos maltrata. Aléjate del maltrato. Tú y yo no tenemos que vivir en el maltrato. Ahora hasta en la televisión, ¿qué es lo que anuncian? ¿Sufres violencia doméstica? Aléjate. Tú ya no puedes vivir violencia doméstica. Uno dice, bueno, como en una ocasión estuve compartiendo en Chiapas y fuimos a una comunidad que está en los altos de Chiapas. Y yo me acuerdo que el pastor con el que iba me decía, hace unas semanas venimos a compartir aquí también y venimos a hablar con la gente y encontramos en una de las viviendas de aquí, de este lugar que se llama Ocosingo, dice, encontramos a una mujer que había sido golpeada por el esposo. Dice, y le compartimos de lo que significa el amor de pareja, le compartimos de lo que significa el amor de Dios. Y pues qué bueno que vienes con nosotros, ¿por qué no vamos a visitarla? A ver cómo va esa pareja, que ella ya no se deje lastimar. Y total que llegamos a esa vivienda ahí en Ocosingo y encontramos a la señora, ahí estaba. Y le pregunta el pastor, hermana, ¿cómo sigue? Mire, de nuevo la vemos lastimada. ¿Qué sucedió? ¿Por qué deja que la violente su esposo? Dice, no, pero ya ha cambiado. ¿Cómo que ha cambiado? Vean nada más qué lastimada está. Sí, dice, porque antes me pegaba y se iba, pero ahora me pega y se queda a curar. Y uno dice, y te digo una cosa, a nosotros nos parece ilógico y hasta de risa, pero era una verdad que estaba viviendo esa mujer. Y aquí, ¿qué es lo que nos dice? Dice, yo no sufriré a los ojos altaneros y el corazón vanidoso, pues mucho menos un maltrato en nuestras vidas. No es posible. No es posible. Aquella gente que nos desprecia,
aquella gente que camina con esa vanidad, te digo algo, Dios no lo tolera. Si fuéramos al libro de Proverbios, hasta la escritura misma dice que es algo de lo que Dios aborrece, de lo que Dios aborrece, los ojos. Ahora imagínate el maltrato, pues más aún todavía. Versículo 6 dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Y sabes que nuestros ojos deben de estar con los fieles de la tierra para que estén conmigo. Tenemos que rodearnos de gente que camine con el Señor. Tenemos que rodearnos de personas que sean fieles a Dios. Eso sí tenemos que hacer. Rodearnos con gente que camine con Dios. Hay ocasiones que decimos: bueno, Señor, pero pues ¿cómo le hago? En mi trabajo no conocen de ti. Sí, pero por eso tenemos esta oportunidad de reunirnos tú y yo. Por eso la Escritura dice: cuán bueno y delicioso es caminar, habitar los hermanos en armonía. Qué bueno y delicioso es. Y todavía el Señor nos dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y aquí eso es lo que vamos a vivir tú y yo en cada momento que nos congregamos. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Y como yo te decía en alguna ocasión, tenemos que exhortarnos unos a otros en el amor del Señor a congregarnos. No dejes de congregarte, no dejes de orar, no dejes de leer la Biblia. Es importante para nuestra vida. Son 3 principios bíblicos que tenemos que cumplir. Y 2 más que también pueden ser añadidos: el compartir de la palabra de Dios a otros y el diezmar, que también es muy importante, porque son retos que Dios nos pone para que se cumplan promesas en nuestras vidas. Luego aquí continúa diciendo: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Yo voy a estar con ese que me sirve, con ese que es adecuado a los proyectos y a los planes que yo tengo, que me sirvan para caminar juntos. Esos fieles, esa gente fiel, esa gente que camina con Dios. Pero de los malvados apártame, Señor. Versículo 7. El versículo 7, ve nada más lo que dice: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que engaña a los demás. Yo no lo voy a permitir. Dice: el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. ¿Y ahora por qué llegaste tarde de trabajar? Es que se me poncharon 4 llantas del coche. Ay, yo no dices, ¿de veras, tanto así? ¿Y ahora no vas a llegar a la casa? No, porque en mi trabajo me dijeron que iba a tener 3 guardias seguidas. 3 días y 2 noches, ¿en dónde? En Acapulco, ¿dónde? Pero te digo una cosa, muchas ocasiones aquí lo vemos: el que habla mentiras, dice, no se afirmará delante de mis ojos. El que dice mentiras no podrá estar afirmado delante de los ojos de Dios. Y te digo algo, vivimos en una sociedad que las mentiras son lo normal. Y tú y yo debemos de tomar ese reto de decir: yo no voy a caer más en decir mentiras. Y la comida, es que estuve lavando y planchando y por eso no pude preparar la comida. De veras, pero pues, ni siquiera se ve ropa por aquí.
Ay, bueno, es que la alcilla toda está recogida. Y tú pensando por dentro, híjole, es que me fui a platicar toda la mañana con la vecina. Yo te voy a decir algo, todos tenemos responsabilidades y todos sabemos qué hacer. Pero no caigamos en esto. No caigamos en esto. Versículo 8. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra. Ah, pero esto lo dice el Señor. El Señor es el que hace esto. Dice, de mañana destruiré a todos los impíos de la tierra. Y yo te quiero decir, no, día con día vemos noticias, y aún en nuestro México precioso, de que los impíos se destruyen entre ellos mismos. ¿Cuántas noticias son que se vengaron o que gente que muere a través de la violencia porque ya le había sido señalado para que le quitaran la vida? La gente se destruye unos a otros, como aquí lo dice la Escritura, de mañana destruiré a todos los impíos de la tierra. Y uno dice, Señor, pero es que tu palabra dice que tienes un corazón misericordioso. Sí, pero a los que caminan conmigo. Y luego dice aquí, de mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Dios a todos los que hagan iniquidad. Y sabes que ciertamente es eso. Y luego, ¿qué dice aquí? El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, dice, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen a Dios. Muchas ocasiones los ojos viles nos van a menospreciar a ti y a mí. Los ojos viles nos van a menospreciar. La gente nos va a ver y va a decir, ay, cómo cae mal, de verdad yo no lo soporto y todo eso. Pero ¿sabes qué? No es por ti, porque acuérdate que somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar con esa gente vil? Tienen un espíritu tan mal que cuando ven la luz que es Jesús en tu vida, por eso te rechazan. Por eso te rechazan, porque están viendo la bendición que eres tú. Y por eso la gente te rechaza, de que dicen, ay, mira, ahí viene otra vez. Pues aquí lo dice la Escritura. Aquel cuyos ojos viles nos menosprecian, pero honran a los que temen a Dios. ¿Cuánta gente que nos menospreció? Cuando tienen un problema, cuando tienen situaciones difíciles, se acercan a ti y te preguntan, oye, ¿qué hago? Tú que lees la Biblia, dime, tú que estás más cerca de Dios. Y decimos, híjole, cuando te dicen eso, tú que estás más cerca de Dios, pues Dios está a la misma distancia de cualquiera de nosotros. ¿A qué distancia estamos de Dios? Mira, de tus pensamientos a tu corazón, esa es la distancia que hay. Y mis pensamientos están cerca de Dios. Y dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Ay, que me parto un rayo si yo lo hice, hijo, pues hazte un lado, pues, ¿sabes qué? Que te parta a ti solito, porque por eso dice aquí la Escritura, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Cuánta gente has oído que dice, ay, que me trague la tierra? Y tú dices, no, la tierra no me va a tragar. Bueno, pues yo te quiero decir que en el libro de Josué se tragó a toda una familia la tierra. Ahí lo pueden leer. Así es de que cuando digas que me trague la tierra,
Los justos, ¿qué vamos a hacer? Echar un brinco para atrás como diciendo, no, que te coma a ti solito. Y te digo algo, no tenemos que jurar por nada, ni sobre todo algo que dañe nuestra vida. Dice, quien su dinero no dio a usura, que tu dinero no sea dado para usura, como para aprovecharte de los demás. No tienes que hacerlo. Y luego dice aquí, ni contra el inocente admitió cohecho. Tú dices, oye, como que no sabe. Como que no sabe. No, pues ahorita voy a sacarlo de la quincena con que no sabe lo que le voy a resolver. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Si te llevan a arreglar una licuadora y tú dices, ay, nomás se le zafó un cablecito. Pero como que no sabe. No sabe que son 1,500 pesos de la reparación del motor. ¿Eso será usura? ¿Eso será que estamos abusando del inocente? Y te digo algo, Dios por eso nos dice, ¿sabe qué? No hagan daño al inocente, no vivan en usura, no juren contra su propia vida, honren a la gente que teme a Dios. Esa gente que los menosprecia, no se enojen con el que te menosprecia, no admitas reproche contra tu vecino. Dice, no hagas mal al prójimo, no calumnies con la lengua, que haya verdad en tu corazón. Y luego dice aquí, el que hace estas cosas, el que practica las cosas que dice este capítulo 15, ¿qué dice ahí en tu Biblia? No resbalará jamás. No resbalará jamás. Y tú dices, bueno, ¿cómo a esta persona siempre le va bien? ¿Cómo esta persona siempre habla bien de Dios y camina con Dios? ¿Cómo le hace? Pues ¿sabes lo que dicen estos 5 versículos? Y ¿sabes qué? Tenemos que orar para que esa gente necia pueda conocer lo que dice el capítulo 15 y que dejen de hacer el mal. Así como resumen, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en el monte santo? El que anda en integridad, el que hace justicia, el que habla verdad, el que no calumnia, el que no hace mal a su prójimo, el que no admite reproches, aquel que honra a Dios, aquel que no jura contra su propia vida, aquel que no hace usura, aquel que no abusa del inocente. Dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Tú quieres resbalar? Yo hay ocasiones que digo, no, Señor, pues ¿cómo? Si resbalo, como decían cuando éramos niños, ¿no? ¿Qué pasaba en aquel entonces cuando íbamos a la escuela y estábamos en la primaria? Y que de repente tu dulce favorito se te caía al suelo. No faltaba el niño que decía, ya se te cayó al suelo, ya lo chupó el diablo. Si te resbalas, si te caes, bueno, no quiero ni decirlo. Pero te digo una cosa, mejor evitemos resbalar, evitemos caer, caminemos de acuerdo al propósito de Dios. Vamos a orar. Padre y Dios hermoso, te damos gracias, Señor Jesús, por la linda bendición de estar en tu presencia, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando en integridad contigo, Señor, a caminar en la verdad, a dar testimonio en espíritu, en alma y en cuerpo, Señor, de que tú estás con nosotros y nos amas. No permitas que nos desviemos, no permitas que vayamos hacia el mal. Ayúdanos, Señor Jesús,
a ser bendecidos en todo. Y aún aquellas personas, Señor, como oramos hace un momento y que caminan en necedad, ayúdanos, Señor, a compartirles y que vuelvan en sí. Que sean como ese hijo pródigo, Señor, que tú recibes con lino fino y con un anillo. Que pertenezcan a tu reino, Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén.